Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de After Effects en su versión CC. En este capítulo vamos a ver un poco sobre cómo crear composiciones, o más bien iniciando y creando composiciones. Si conocemos un poco sobre Premiere Pro, por ejemplo, que si no lo conocen, pues les invito a que lo vean. Aquí les dejo el vínculo para el curso sobre Premiere Pro. Pues bueno, estaremos familiarizados de que allá necesitamos hacer una secuencia para poder iniciar con un proyecto. En el caso de After Effects necesitamos composiciones, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver que aquí en la parte de arriba tenemos justamente dentro de los diferentes menús, tenemos este que dice composiciones y dice nueva composición. Vamos a dar clic ahí y nos abre este cuadro de diálogo. Vamos a darle cancelar. Otra opción, como tenemos también para crear con una composición, es justamente con este que dice aquí crear nueva composición. Lo vemos, este icono pequeño que tenemos aquí, le damos clic y también nos abre el cuadro de diálogo flotante, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta, digamos, en este cuadro de diálogo, en esta composición? Como dice aquí, configuración de composición. Primero que nada, pues vamos a crear un nombre y vamos a agregarle los datos justamente que acabamos de ver en cuanto a los formatos. Es decir, vamos a ponerle justamente el tipo, digamos, de formato que tendrá como destino, ¿ok? Y no solamente ellos, sino también aquellos que vamos a utilizar. Ok, recordemos que tienen que ser congruentes. Lo que habíamos visto justamente sobre la creación, la configuración del proyecto, ahora sobre la configuración de composición. Ahora bien, si nosotros le damos clic aquí donde dice presets o lo que sería ajuste predeterminado, vamos a darle clic. Vamos a ver que tenemos todos los formatos que vimos, que justamente de aquí rescaté, digamos, para hacer la tabla anterior que les mostré en el capítulo anterior. Tenemos los NTSC, ok. Tenemos los PAL, los 4, con los 7 NTSC, evidentemente los de alta definición, ok, todos estos lo vemos. Y también tenemos los de, bueno, no se alcanza a apreciar, vamos a subir un poco acá para que se alcance a apreciar. Y también tenemos, por ejemplo, los de cine, ok, el 2K, 4K que les comenté que los que vamos a ver más, ok. Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, entonces, si nosotros no conocemos esto, pues podemos, bueno, más bien si lo conocemos, si no conocemos vamos a poder recurrir justamente aquí, ¿no? A los ajustes predeterminados. Si nosotros conocemos bien, podemos crearlo directamente. Podemos aquí crear una altura, una anchura, una altura, ¿ok? ¿Sí? El tipo de aspecto de píxel, ¿ok? Lo que era el par que les he mencionado, Pixel Aspect Radio. Evidentemente cuadrado, aquí yo por ejemplo estoy tomando el HDTV. Evidentemente uno de los que yo les había comentado justamente era este, ok. Como vemos, yo por ejemplo ahorita yo puse HDV y vemos aquí que tengo por ejemplo una altura. Yo sé bien que el que me interesa no tiene este tipo de altura, por lo tanto este no es el que me interesa. Entonces si yo lo conozco yo puedo saber cuál es exactamente, ok. Vamos a ver por acá ok, este es el que me interesa, HDTV 1080 con aspecto cuadrado de píxel, con una anchura de 1920 por una altura de 1080, ok. Evidentemente este es el que yo sé porque yo conozco ya justamente las características propias del formato que voy a utilizar. Como lo podemos ver aquí, una de las características es, aparte de 1920 por 1080 con un par de píxel cuadrado, ok, y de 16:9. Ok, ese es el de 1080 el que me interesa en cuanto a HD. Si yo busco el de 720 o HD 720, tendría que ver que tuviera píxel cuadrado, tendría 1280 por 720. Y aquí yo lo podría buscar. Simplemente digo, bueno, ok, me interesa el de 720 y veo que está aquí arriba justamente, HDTV 720 29, ok. Vamos aquí, vemos que efectivamente tiene 1280 de anchura por 720. Es un píxel cuadrado. Entonces, conociendo justamente las características del tipo de formato, yo perfectamente lo puedo identificar. Incluso lo podría hacer directamente aquí de manera manual, ponerlo, ok. Ahora bien, si yo quiero hacerlo de manera independiente, yo por ejemplo le podría poner aquí, por ejemplo, 720, ok, y veo que automáticamente me cambia el aspecto. Ok, aquí me lo dice como una ajuste predeterminado personalizado. Y si yo quiero hacer que, digamos, que esto no sea, digamos, proporcional, yo simplemente desactivaría esto de aquí y yo le podría dar aquí un tamaño, el que sea, ok, bueno, algo así. Evidentemente aquí ya no me lo permite, ok. Vamos a ponerle por ejemplo nuevamente el que tenía originalmente. Vamos a darle aquí a conservar pixel. Si yo por ejemplo yo le cambio aquí y le pongo cualquier otra cosa,
y le pongo aquí, por ejemplo, uno de ellos, pues bueno, me lo va a permitir, pero nuevamente esto no va a ser, digamos, uno de los formatos, no lo va a identificar como ninguno de los formatos. Lo ideal es manejarlo, digamos, desde esta manera, porque así no vamos a tener errores justamente sobre el tipo de formato que estamos trabajando. Ahora bien, si nosotros conocemos bien también esto, por ejemplo, yo puedo agarrar y ponerle aquí directamente el tipo de formato. Vamos a ponerle 720, ok. Como vemos, cuando yo le cambio aquí me dice que está personalizado. Por ejemplo, si yo le quito esto y le pongo aquí el de 480, si lo originalmente, ok, y aquí yo le pongo, por ejemplo, vemos que automáticamente me detecta el tipo de formato que yo estoy utilizando, NTSC DV. Ok, significa que existe, es el formato que existe, no es algo que yo ya he personalizado. Ok, entonces esta es otra manera como nosotros vamos a poder, digamos, crear un formato u otro. Ok. Por último, también vamos a verlo, por ejemplo, aquí en el frame rate. Nosotros vamos a poder personalizar directamente el tipo, si en este de 2997 o de 30, ok, dependiendo el formato. Nuevamente, todos estos es para hacerlo de manera manual, y esto ya, digamos, con un ajuste predeterminado, que es el que yo en lo personal les recomiendo. Ahora bien, ya que tenemos aquí todos estos datos sobre los formatos que vamos a manejar, simplemente tendríamos que poner así un nombre. Vamos a ponerle como ejercicio, ok. Ejercicio, ok, composición. Y por ejemplo, una cosa que se me está olvidando, por ejemplo, si por alguna razón ustedes quieren personalizar aquí alguna, vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, a 30. Ok, le doy tabulador, veo que automáticamente me lo pone como personalizado. Si yo quiero algo personalizar, digamos, mi formato, aquí esta parte de aquí me lo activa. Y lo que me está diciendo es que yo puedo darle un nombre a ese formato que yo estoy creando. Vamos a darle cancelar, ok, y vamos a dejarlo el que tenía por default, que es este, ok. Y pues bueno, por momentos nos vamos a tener aquí para continuar viendo justamente algunos otros aspectos con respecto a la composición. Vamos a ver en el siguiente capítulo. De momento sería todo. Los invito a que se suscriban, que le den like y que lo compartan para seguir subiendo más cursos, más capítulos. Les dejamos aquí los links de otros cursos y hasta la próxima.